y a este conversatorio entre titiriteros, como lo denominó el maestro Ravara en el marco del 16º FESCOM 2016, desde aquí, desde la sala del IABE. Cuando José David González de Por Teatro Títeres y mi persona estuvimos planteando esta propuesta para el maestro Ravara para poder insertarla dentro del encuentro, y siempre estuve marcada dentro de una inquietud, ¿no?, por conocer cuáles podían ser las razones, ¿verdad?, o los factores que se estaban produciendo para que de manera concreta y objetiva no pudiese existir hasta el momento, llámese una asociación, llámese una agremiación, llámese un núcleo, cualquier unidad que reúna a un número de personas bajo un fin determinado, ¿verdad? Y por supuesto conociendo entre comentarios, entre lecturas, lo que realmente había o pudo haber sucedido con todo este proceso que viene iniciándose, según dicen los entendidos dentro de la bibliografía, que por sí es bastante escasa también en ese aspecto, desde la década del 70, cuando tenemos el conocimiento de una primera asociación que, bueno, que ya la vamos a mencionar aquí en esta exposición. Entonces, a partir de ahí nos fuimos formulando una serie de preguntas que esperamos, que es nuestro propósito, si no son respondidas en este momento, que permita precisamente esta exposición que vamos a hacer, tanto José David como mi persona, pueda ir respondiendo a una serie de inquietudes y a su vez también a aquellos que se están formando actualmente o que ya están dentro de un proceso de formación, o quienes ya tienen mucho tiempo dentro del área del teatro de títeres, podamos refrescar qué es lo que realmente está sucediendo y qué es lo que nos ha impedido a nosotros como tal, como gremio, realmente terminar de fortificarnos como lo tiene que ser para trabajar de manera unificada, que yo pienso que ahí es donde está precisamente el quid de la cuestión. ¿Bien? Lo que vamos a ver a continuación en estas 14 láminas, ¿okay?, va a ser, no es lo definitivo, es importante recalcar eso, sino vamos a hacer un paneo, ¿verdad?, desde la década del 70 hasta la década del 80. ¿Por qué yo obvio lo que es la década del 90 hacia adelante? Porque yo pienso que si no logramos primero entender, reflexionar, digerir, ¿verdad?, este primer proceso, realmente vamos a quedar con muchos vacíos para poder luego entender lo que ha pasado desde el 90 para acá. Por tanto, al menos en la exposición que yo voy a hacer, me tomé la libertad de picar los tiempos en dos, quedando pendiente para una próxima, otro ciclo, otro espacio de disertación o de reflexión o de exposición de ideas, esa segunda época que vendría siendo desde los 90 hasta la época actual. Pero sin embargo, lo importante de esta primera época del 60 como el 80 es que al menos así lo describe mucha de los textos, bueno, muchos no, de algunos de los textos coinciden en eso, que uno pudo consultar, que fue uno de los años más prolíficos, fue una de las 3 décadas más prolíficas para el teatro de títeres en Venezuela. Perfecto. Bien, seguramente mucho de lo que está aquí, al menos Grillet y compañía, ya lo deben, ya tienen conocimiento de ello, ¿ok? Si en algún momento se me escapa algo, pido disculpas, ¿ok? No trato tampoco, eso es importante también recalcarlo, no quiero hacerlo anecdótico. No, yo creo que bueno, para anécdotas yo creo que ustedes, lo que estamos aquí tenemos bastante. Eso de pronto en una mesa bien se podría comentar, sino más bien trato de ser lo más puntual, lo más objetivo posible, porque si no, precisamente lo anecdótico no nos va a llevar a nada, sino solo a un mero recuerdo, lo cual no es malo, pero sin embargo, precisamente yo creo que es en lo preciso y en esos factores que pudieron haber sido cómplices para que una acción se haya dado o no se haya dado. ¿Bien? Entonces, vamos a comenzar. Lo que vamos a ver, como lo decía anteriormente, es tan solo la punta del iceberg. Es tan solo. ¿Ok? Es eso. Lo que hay debajo, aún a pesar de que hay
hay algunos que se han tomado la libertad de opinar o de escribir algunos artículos o una tesis como la de Mantequilla, o vamos a ir un poquito más allá. Hugo Cerda, cuando hice ese primer acercamiento de la historia del teatro de títeres, ¿bien? Pero sin embargo, lo que aquí nosotros, uy, se me adelantó ajá, bien, se me adelantó, No, discúlpeme. parece que el técnico está entre... No sé cómo retroceder. Vamos hacia atrás. Bueno, mientras me ubican la del iceberg. No sé cómo. Es lo más, digamos, lo que primeramente está a la vista. Lo que está por debajo precisamente es lo que vamos a buscar iniciar a analizar. Bien, por eso es que comento que es en la punta del iceberg lo que vamos a ver. Bien, tenemos que recordar que para la década las 3 décadas que nosotros vamos a abarcar en esta exposición, 60, 70 y 80, como venía diciendo, son las 3 décadas más prolíficas para el teatro de títeres en Venezuela, especialmente la década del 70. Bien, especialmente. Podemos avanzar para la próxima. ¿Okay? Por supuesto, este cambio radical que se da en la primera década, 60 y 70, tiene mucho que ver con lo que estaba pasando en el mundo para aquel momento. Perfecto. Por eso que hablamos de un cambio de mentalidad, de posicionamiento, de ideología, de pensamiento, de forma de enfrentar la realidad. Perfecto. Y por supuesto los resultados que uno como individuo o como persona o como sociedad se esperaba para ese momento. Bien, entonces pasamos a la próxima lámina y vemos que ese cambio radical del cual yo estoy comentando sucede en 3 momentos específicos. Bien, por supuesto en los conflictos entre guerra y paz que se estaban dando para aquel entonces, recordemos rápidamente, la guerra de Vietnam, por supuesto, por hablar de alguna, la más emblemática, la revolución el fenómeno entre el revolucionario y el amor, aquello donde entonces ya se están rompiendo esos esquemas de las familias cerradas, de las familias que de alguna manera, a nuestro entender, no dejaban grado de libertad para el pensamiento humano, ¿de acuerdo? Y por último, por supuesto, tiene que ver con el compromiso social que desde la sociedad se estaba asumiendo con su entorno, bien sea desde el aspecto social, desde el aspecto cultural y desde el aspecto educativo, donde yo como sociedad, donde yo como individuo tenía o podía yo apoderarme de los medios de producción para entonces yo poder realmente ser beneficiado de eso que yo mismo estoy haciendo, de que mi fuerza de trabajo está siendo colocada en función de algo, pero que yo no me estoy beneficiando. Y precisamente uno de los cambios radicales o una de las transformaciones político-sociales para el momento de la década del 60 y del 70, recordemos, es precisamente que ya entonces el hombre es el elemento esencial dentro de la sociedad y no solo él como individuo, sino los resultados que él estaba produciendo en función de una sociedad que ameritaba cambios sustanciales. La próxima. Bien, cuando o mejor dicho, el teatro de títeres a esta transformación político-social no estaba en ningún momento aislada, se vio evidentemente influenciada por todo ese movimiento radical. Incluso el teatro mundial de aquel entonces también se vio afectado y por ende el teatro de títeres no fue en ningún momento aislado de eso. Entonces, ¿qué es lo que precisamente se buscaba en el caso del teatro de títeres en Venezuela con esos cambios? Precisamente uno, que los títeres que fuesen una alternativa eficaz, ¿bien? Y segundo, fuese un apoyo al sistema educativo nacional. Estos dos elementos, tanto los títeres como la alternativa eficaz, ¿bien?, de enseñanza pedagógica y que estuviesen a su vez apoyando al sistema educativo nacional, lo entendió en su primer momento el Ministerio de Educación de para aquella época. Por tanto, traduciendo todo ese elemento, todo ese factor artístico del teatro de títeres, utilizándolo como entonces como una instrumentación, poniéndolo en práctica dentro de la educación venezolana y que se convirtiera precisamente en una acción obligatoria y que fuese de carácter autónomo, porque ya para aquel entonces, si no me falla la memoria, uno de los protagonistas de que precisamente dentro el teatro de títeres pudiera insertarse dentro de las escuelas fue el maestro Beltrán Prieto Figueroa,
quien entendió la importancia precisamente del títere a partir de las experiencias que él bien tenía entendido